hoy no te traje una imagen, pero te traje una frase que dice así: no es justo. Dime en qué contextos normalmente tú has escuchado esa frase o has usado esa frase. ¿En qué contextos? ¿En la escuela? ¿Por qué? Ok, es como que no es justo, ¿por qué? Ok, muy bien. Piénsale. En la mañana dijeron muchísimas opciones, pero yo quiero llevarte rápidamente a que tú puedas pensar que generalmente cuando tú y yo decimos la frase o usamos la frase no es justo, es probablemente porque nos estamos topando con algún contexto, con alguna escena, con algún momento en que las cosas como se están dando no nos convienen o no nos benefician. Por ejemplo, aquí Caro decía un ejemplo de la escuela, pero si tú estás en la escuela o pasaste por la escuela, te tocó tener el trabajo en equipo con 6 engendritos por ahí de la escuela, en donde solo tú trabajaste y a todos le pusieron 10. Y entonces tú dices, no es justo, qué mala onda. O el clásico de que llegaste tardísimo, llegaste a una fiesta y el cuate que llegó del final, el que llegó más tarde, es el primero que le sirven la comida. O de repente estás aquí en el contexto de la iglesia y de repente llevas 1000 años en la iglesia y no tienes a nadie como amigo, y llega un brother totalmente nuevo y en 10 días ya tiene a 1000 amigos. O peor aún, ya tú estás orando por que Dios te provea cordero para el sacrificio, ya sea para temas de esposo o esposa, y llevas 1000 años y de repente se asoma un brother y ese brother encuentra esposa en una semana, aquí en tu iglesia. ¿No es justo? Bueno, lo interesante aquí es que otra vez te digo, esta justicia no está en función a que generalmente lo vamos a usar tomando en cuenta cosas que nos convienen o que nos benefician. Y esto espero pueda ayudarte a entender lo que Jesús va a seguir hablando aquí en relación a la justicia de Dios y tu vida y mi vida. La semana pasada empezamos a ver cómo Jesús hacía un énfasis en su sermón hablando acerca de lo que estás escuchando de mí. Lo que estás escuchando no es una nueva enseñanza, no es una nueva doctrina, no es una nueva ley. Jesús estaba mostrando con su vida de manera visible que aquello que leían, que incluso aprendían, no lo podían vivir en sí porque era prácticamente imposible. La única manera en la cual podían vivir la ley es si Jesús estaba presente en sus vidas. O sea, vivirla de manera correcta. Jesús los apuntaba a que toda la ley que ellos conocían y sabían no tenía ningún valor en sí misma si se desconectaba de aquello a lo que apuntaba, y esto es Jesús. Dijimos que Jesús es el cumplimiento visible de todo lo que la ley decía. Y Pablo me encantó cómo dijo esta declaración en su carta magna, ahí en Romanos capítulo 10, versículo 4, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia, qué interesante, de todos aquellos que la cumplen a la perfección. ¿Eso dice? De todos aquellos que realmente se sacan 100 en su examen de la ley. De todos aquellos que muestran una vida totalmente íntegra. No, de todos aquellos que creen, interesantemente, que creen ¿en quién? En Cristo. Porque de otra manera, la ley sin Cristo solo son normas que tú no puedes cumplir. Sin Jesús en la ecuación, todo aquello que tú considerabas justo no es suficiente para salvar tu vida. No es suficiente para que tengas vida eterna. No importa cuánto te esforzaras. No importa cuán buen intencionado seas. No importa cuántas obras de caridad hagas. No importa a cuánta gente ayudas. Nada de esto será suficiente para presentarte justo delante de Dios. Porque la salvación es por gracia solamente, no por obras, aún obras de justicia, dice, para que nadie se gloríe. Por el contrario, el verdadero justo
es aquel que sin importar lo que ha hecho, venga postrado delante de Jesús, reconociendo que solo Jesús y su justicia es lo único que puede perdonar lo que hemos hecho y el único que nos permite conocer genuinamente a Dios y tener una relación con Él. Así hayas vivido una vida totalmente contraria a lo que Él dice. En el momento en el que tú reconoces a Jesús como su Salvador, su justicia es la que te presenta como perdonado delante de Dios. ¿Quieres un ejemplo concreto de todo lo que te acabo de decir? Imagínate cómo se sentían o cómo se sintieron los fariseos que estaban burlándose y estaban sumamente contentos por lo que estaban viendo en la cruz. ¿Cómo se sintieron cuando Jesús le dijo a uno de los ladrones: de cierto te digo que tú hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué respondieron los fariseos? No es justo. ¿Cómo que un terrible, diríamos en Yucatán, un Isla ladrón va a obtener la vida eterna si nosotros, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos cuidado, todo lo que hemos enseñado? Y Jesús está diciendo es que esa justicia no te la puedes ganar. Se regala, se recibe por gracia. Y eso es lo que vamos a enfatizar en esta mañana, para hablar un poquito más acerca de esta justicia que tú y yo tenemos que desear, recibir, conocer. El sermón es el mismo título de la semana pasada. Mi palabra no cambia porque Jesús no está hablando de otra ley. Pero la verdad de la justicia de Dios que vamos a hablar hoy tiene que ver con algo muy sencillo. Lo que a ti te conviene y lo que Dios dice. Lo que a ti te conviene y lo que Dios dice. Y vamos a centrar toda nuestra atención en el versículo 20. Tú y yo hemos pasado muchas veces una escena como un me conviene qué. Digo, yo no sé cuántos matrimonios hay aquí y no sé si tú has vivido esto, pero normalmente, no, yo sé que no aquí, pero en otros matrimonios, ya sea el esposo o la esposa, tiene así como que a veces un grupito de amigos o de amigas que como que al esposo o a la esposa no le gusta mucho que convivan. No sé si es tu caso. Yo sé que aquí hay puro casi inmaculado. Pero supongamos que el esposo sabe que la esposa tiene un grupito de amigas como que de preferencia tú le dices no salgas o cuida esto, porque más que amigas parecen amigas pero de Job. Porque andan nada más ahí fastidiando gente y distorsionando y hablando mal del matrimonio y todo esto. Entonces, cuando dicen, oye, gordo, hoy voy a salir con, otra vez, no está bien, pero esto, el otro. Pero ¿cómo cambia tu actitud cuando el día que tu esposa tiene que salir con las amigas, tú también tienes algo que hacer? Esta oportunidad para ir al base, a ver a los leones. Esta oportunidad para juntarte con tus amigos a ver que gane el América. Digo, ya es que ya ni siquiera digo que juegue, porque cuando juega gana. Entonces, a ver que gane, ¿no? O sea, ¿cómo cambia tu actitud? Mismo escenario. Hasta te vuelves más cristiano. Amor, por favor, anda con tus amigas. Ya sabes, utiliza este escenario para compartirles el evangelio. Tárdate todo lo que quieras. Ahora, qué interesante. Tú cambiaste la norma que tenías normalmente por algo que a ti te conviene. Es interesante y difícil a veces de comprender cómo es lo que tú y yo hacemos todos los días conforme a lo que Dios nos dice. Tú y yo cambiamos. Tratamos de adaptar lo que Dios nos dice en su palabra para poder vivirla de manera que nos convenga o se ajuste más a lo que nosotros queremos. Maximizamos lo que nos beneficia y minimizamos lo que nos perjudica. Dime, por favor, ¿quiénes hacían eso? Maximizar lo que les beneficiaba, minimizar lo que les perjudicaba. ¿Quién hacía eso? Los fariseos, los maestros de la ley. Así que en el versículo 20, por favor, Mateo 5:20, que ahí vamos a centrar la atención, Jesús vuelve a decir, porque les digo a ustedes que si su justicia, y por favor subraya, encierra, es la palabra que vamos a trabajar hoy, si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos.
Si tú no nos acompañaste la semana pasada dijimos en relación a esto que Jesús no estaba como que haciendo un tabulador de justicia, diciendo, mira la justicia de ellos, mira cómo se ve, tú tienes que ser 3 veces más justo. No, no es lo que Jesús estaba diciendo. Prácticamente lo que Jesús estaba diciendo era un contraste. Mira la justicia de ellos y no veas o no busques esa justicia. Porque lo que los fariseos estaban considerando como justo no es lo que Jesús decía que era realmente justo. Y es interesante porque ¿sabes cuál era la norma que Jesús está poniendo como lo que es realmente justo? Interesantemente, ¿sabes cuál era esa norma? La ley. Ya te lo vas a ver. La ley era la norma que Jesús sí estaba poniendo como esto es lo que ustedes deben de buscar, no lo que ellos están haciendo. Porque los fariseos se contentaban con una obediencia formal y externa. Una conformidad rígida a la letra de la ley, dice un autor. Pero Jesús está buscando algo más personal. Los que tal vez son, los que Dios nos ha dado el privilegio de entender el contexto como padres, y obviamente, también como hijos, y aplica también tal vez como maestros, pero quiero empezar con los padres, papás presentes. Cuando tú le dices a un hijo, oye, si haces todo esto, vas a recibir, no sé, un chocolate. Y de repente ves que el hijo lo hace. Te pones contento. Sí, porque tu hijo está obedeciendo. Pero muy en el fondo, ¿qué es lo que no quisieras decirle? En relación a la misma frase. ¿Qué es lo que no quisieras ofrecerle para que él obedezca? El chocolate. Llega un momento entonces, a veces los hijos así, hartos de estar escuchando al papá, ya, por favor, dime qué es lo que quieres que yo haga y eso voy a hacer con tal de que me dejes en paz. Esa era la obediencia de los fariseos ante la ley. Yo quiero cumplir para que tú veas que lo estoy haciendo. Y Jesús está diciendo, la justicia que yo anhelo en ustedes es que no cumplan para, sino cumplan por. Y no hay mayor deleite de un padre que sin que le tengas que decir nada a tus hijos, de repente estás pasando y veas, voy a poner más como ejemplo el pequeño Eric, no lo he visto, sigo orando por verlo, pero de repente pasas ahí caminando y veas a Eric con sus libritos bíblicos. Imagínate, me veo en esa escena así pasando y ¿qué pasó, hijo? ¿Todo bien? ¿Qué estás leyendo? No, mi libro, muy bien. Salgo y en el baño, Señor bendito, gracias. O sea, ¿por qué? Porque hay un gozo en el corazón saber que tu hijo está haciendo lo que tiene que hacer, no porque se lo pides, sino porque él sabe que es lo bueno. Y Jesús estaba diciendo, si su justicia no es así, que viene de un corazón transformado, que quiere hacer lo que Dios pide, entonces no van por buen camino. Eso era la enseñanza de la justicia. Una justicia que solo puede venir cuando tu corazón es transformado y es cambiado por uno de carne en vez de uno de piedra. Un corazón que desea y anhela hacer lo que Dios pide porque sabes quién es Dios, sabes que es el bueno en tu vida, sabes que es el Padre amoroso que tú necesitas seguir, sabes que es el que te cuida, que es tu refugio, que es tu todo. Y lo que Jesús está diciendo aquí cuando está hablando de la comparación de la justicia es, y tienes que entender que la única manera en que tú puedes vivir de esta forma es si me conoces a mí. Y eso, mi amado hermano, se le conoce como evangelio. Las buenas noticias de salvación. Que aún siendo una bola de chafas pecadores que no queríamos vivir conforme a lo que Dios decía, Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar por nosotros, por nuestra desobediencia y poner un nuevo corazón que ahora desea obedecer a Dios y vivir para Él, sin hacer nosotros nada al respecto, más que rendirnos de rodillas y creer en Él. La semana pasada y en otras, a través de diferentes consejerías, Dios me permite ver esto. De que lo que te acabo de decir, que es una definición bien sencilla del Evangelio, esperaba de repente, yo sé que no es nuestro estilo, ¿no? Pero esperaba de repente un amén, no, algo así. Pero
hay muchísimos que te definen el evangelio de manera maravillosa, pero su vida no lo vive, su vida no lo refleja. Están siguiendo de alguna u otra manera lo mismo que los fariseos. Tal vez no están usando las mismas palabras, pero muchos siguen al día de hoy viviendo la vida en Cristo o viviendo lo que Cristo dice a su conveniencia, buscando su propia justicia, tratando de adaptar la palabra de Dios a su vida de tal manera que no le afecte tanto. Escucha esto. Cuando tomamos la palabra de Dios para hacer lo que nos conviene y no lo que Dios dice, experimentamos realmente lo que no es justo para nuestra vida. Porque lo justo para nuestra vida, al no vivir conforme a lo que Dios pide, ¿qué es lo justo? Cuando tú y yo no vivimos conforme a lo que Dios pide, ¿qué es lo justo? Muerte, dice, castigo, ok. Pero la gracia te dice lo contrario. Ahora, cuando tú, aún sabiendo eso, lo tomas para hacer lo que tú quieres, en serio, hermano, estás viendo de manera injusta. Para eso entonces tenemos que definir la palabra justicia que Jesús dice aquí. Y justicia se define como todo aquello que es lo recto, lo justo, lo bueno, lo íntegro, incluso lo que apunta a buenas obras. Y es interesante porque Jesús estaba comparando esta palabra justicia con los que los fariseos y escribas estaban haciendo. Pero realmente, hermanos, ¿quién es el único que sabe qué es lo bueno, lo íntegro, lo justo y lo recto? Dios. Y los fariseos y tú y yo no somos Dios. Al contrario, ¿qué es lo que Dios sí dice en su palabra en relación a la justicia y tú y yo? Romanos 3:10. Pablo citando este texto. Como está escrito, no hay justo. Si solo Dios es justo y Él sabe lo bueno, lo correcto, lo agradable, lo íntegro, y tú y yo no, ¿por qué rayos piensas que vivir bajo tu propia justicia te va a llevar a buen término? Eso no va. Tu adaptación de lo que Dios dice no va a funcionar nunca. Digo, aquí es un extremo, ¿no? Pero ¿cuántos de aquí han utilizado el famoso texto inexistente para tratar de fomentar una buena práctica de vida en relación cuando estás de repente como que deseando un trabajo pero no buscas un trabajo? O sea, lo estás deseando pero no te mueves. Utilizas el texto más conocido por todos. Bien dice Dios en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Es una adaptación de algo bueno, pero obviamente cuando te conviene. Y no es lo que Dios dice. O sea, capítulo y versículo, hermanos. Hay responsabilidad, sí, pero esto no existe. Pablo está diciendo aquí en Romanos 3, cuando está hablando de la justicia, se está refiriendo a que nadie, absolutamente nadie, no importa otra vez cuán bueno seas, cuánto conocimiento tengas, no importa, nadie puede cumplir la justicia requerida de la ley. Nadie, no importa cuánto te esfuerzas. La justicia la entendemos también como la voluntad de Dios, lo que Dios dice. Por eso en las bienaventuranzas Jesús habló acerca de qué bendición, qué dichosos y qué alegres son aquellos que buscan la justicia. Son aquellos que buscan lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas qué bienaventuranzas son? Por favor, abre tu Biblia y tenlas ahí marcadas. En 2 ocasiones Jesús habla en las bienaventuranzas acerca de la justicia. Por favor, identifíquelas y dispáralas. En 2 ocasiones, ahí en Mateo 5, versículos 1 al 10, Jesús habla de la justicia en las bienaventuranzas. Amén. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Te acuerdas cuando predicamos eso? Tu corazón desea y anhela hacer la voluntad de Dios. Esos serán saciados. Ellos recibirán el pan de vida, el agua que quita la sed por completo. Ellos podrán entender qué es vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué otra bienaventuranza? Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Y eso todavía lo acabamos de ver. O sea,
Cuando alguien realmente vive conforme a la voluntad de Dios, no a una fe adaptada, no a algo que tú quieres. Cuando tú realmente conoces a Cristo, recuerda, solamente tienes dos posibilidades en la ecuación. O eres abrazado y la gente quiere conocer al Cristo que estás predicando, o te rechazan y dicen que estás loco. Aleluya y mucho más. Fanático. Pero cuando tú hablas genuinamente de esta justicia, de quién es Jesús, de cómo este Rey precioso vino a dar su vida en esa cruz por ti y para mí, para perdonar nuestros pecados, para darnos consuelo, para guiarnos y llevarnos conforme a lo que Él dice, para mostrarnos que en esta vida no podemos vivir esta vida que es demasiado dura, es demasiado compleja, y eso lo vas a negar hasta que la aflicción te golpea. Pero cuando tú hablas del Evangelio genuinamente, la gente quiere eso. El problema con los escribas y los fariseos es que querían cumplir una ley a su conveniencia. Ellos no buscaban la justicia de Dios, la voluntad de Dios. Ellos buscaban su propia justicia. Ellos querían que los vean como los buenos de la película, como los que cumplían adecuadamente las reglas. En un sentido, los fariseos deseaban recibir lo que solo le corresponde a Dios. ¿Y eso qué es, mi hermano? La gloria. Pero escucha esto. El peligro del corazón fariseo es desear solo las bendiciones que Dios te puede dar, pero no desear genuinamente tener una relación con el Dios del cual vienen todas las bendiciones. Esta frase que Dios me permitió poner aquí simplemente fue parafrasear un poco lo que Jesús dijo en Juan 6:26, y te lo puse aquí en la Nueva Traducción Viviente. ¿Te acuerdas? Después de que alimentó a los 5,000, Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas, porque las señales milagrosas comunicaban algo más profundo. ¿Qué significaba? Que Jesús podía reprender a los demonios, podía controlar la naturaleza, podía sanar enfermos. ¿Qué significaban esas señales milagrosas? ¿Que Él es Dios? ¿Que es el Hijo de Dios? ¿A ustedes no les importa eso? Ustedes nomás quieren recibir las bendiciones de Dios, pero no quieren creer genuinamente en Dios. Y entonces, mi hermano amigo, escucha eso. Entonces, y no te asustes. Eso puede comunicar por qué hoy estás aquí, no porque genuinamente quieres estar aquí, no porque genuinamente quieres adorar a Dios, no porque genuinamente viniste a adorar a su Hijo, que intencionalmente nuestro buen Dios lo envió a morir en una cruz y perdonar tus pecados. A lo mejor tú estás aquí porque también quieres desbloquear algo de parte de Dios para tu vida. No te interesa una relación con Dios, sino lo que recibes por parte de Dios. A lo mejor estás aquí porque estás pidiendo un mejor trabajo, estás pidiendo un mejor salario. Como dije en su momento, sigues orando por el sacrificio, tu esposo, tu esposa. Estás aquí porque deseas recibir sanidad de alguna enfermedad. Estás aquí porque anhelas un hijo, reconocimiento personal, que te quite el sentimiento de culpa por cosas que estás haciendo y no quieres dejar hacer. Entonces viene así como ¿para qué? Para ver si se te quita la culpa. O al igual que los fariseos, estás aquí porque sabes que tienes que estar aquí y en tu norma de santidad no falta los domingos. Pero sales de aquí y eres tremendo gandalla. Que en el griego aplicado es alguien que vive para sí mismo. No vivas para esa justicia, está diciendo Dios. No vivas para esa justicia, está diciendo Jesús. Esa no salva, esa no te lleva al reino de los cielos. Esa no te lleva a ningún lado. O a lo mejor estás aquí para evitar situaciones difíciles en tu vida. ¿Sabes cómo puedes evaluar muy bien si estás viviendo para esa justicia? Ahí te va. Si hoy en tu vida no tienes ningún problema económico, ningún problema relacional, ningún problema de salud, ningún problema familiar,
ningún problema de esos que de repente has escuchado por ahí. Dime, por favor, cómo incluso tú puedes poner tu asistencia a un servicio de oración o tu relación con Dios, cuando no tienes ningún problema y estás buscando tu justicia a través de acciones externas. ¿Dónde pones tu servicio de oración? ¿Dónde pones tu asistencia en la iglesia? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿En qué prioridad de tu vida? Pues cuando se pueda. Pues en calendario, ¿no? Porque todo está bien. No necesito a Dios para esto. Y ahora entiendes, no sigo que esto sea una ley, pero ahora entiendes por qué Dios de repente permite muchas cosas en tu vida y en mi vida para que nuestro corazón sea simbrado de dejar de vivir para nuestra propia justicia, de dejar de buscar nuestra propia gloria y pongamos atención a lo que nuestro Rey está hablando y que tú y yo intencionalmente estamos rechazando. Y entonces entiendes al salmista en el Salmo 119, 71, que dice algo muy fuerte, pero que sabes que es verdad. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Es increíble y repito, por una parte me llena de gozo y por otra parte aflige mi corazón ver a personas en la oficina leyendo este texto, llorando delante de Dios, porque en un sentido están agradeciendo que hoy están buscando a Cristo como nunca en sus vidas, pero lamentándose de que tuvo que pasar algo en su vida para que esto se active, aunque siempre lo habían escuchado. Y entonces venir y decir, si no fuera por esto que viví, hoy yo no reconocería a Jesús como el todo de mi vida, como el Señor de mi vida, como el quien me justifica, como aquel por quien quiero vivir, aquel que es mi refugio, aquel que es todo, aquel que me da una vida eterna, aquel que es mi Señor y Salvador. No deben anhelar la justicia de los fariseos y los escribas, dice Jesús. Deben anhelar la justicia que viene como resultado de un corazón transformado. Porque hay riesgos de vivir para tu propia justicia. Los fariseos, si tú tuvieras que describir cuál era una actitud de los fariseos ante Jesús, es que ellos siempre estaban como. No, con Jesús. ¿Cuál era su reacción con Jesús? ¿Cómo estaban con Él? Al menos lo que lees en las Escrituras. Y de hecho, literalmente a veces lo dice. Escuchaban a Jesús y ¿cuál era su reacción de los fariseos con Jesús? Se enojaban. Había un rechazo. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad? ¿Qué se cree? Bueno, ojo amigo, ojo hermano, porque vivir bajo tu propia justicia es lo que genera cero gozo. Ninguna expresión del fruto del Espíritu. No hay gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, piedad, amor, paciencia, dominio propio. No hay nada de eso porque tú no estás viviendo para el justo. Tú estás tratando que tu justicia te dé la gloria. Y como nadie te la da, eres la persona más amargada, frustrada y enojada que existe. Y no lo voltees a ver, por favor. No. Tú quieres hacer lo que sigues haciendo porque de alguna manera quieres que la gente te reconozca como el bueno, como el santo, como el que sabe. Y como no lo recibes, entonces tienes la actitud de los fariseos. Te frustras y empiezas a señalar lo malo que hacen todas las demás personas. Pero lo malo no en función a Dios, lo malo en función a ¿quién? A ti. ¿Y cómo es posible que no reciban ese castigo? ¿Cómo es posible que de esa manera? ¿Cómo es posible? Y empieza a señalar a medio mundo. Y en vez de desear
que la gracia los alcance, los transforme y los salve, tú quieres que la vara de tu justicia caiga sobre ellos. ¿Y sabes dónde lamentablemente también se ve mucho este escenario? En los matrimonios. De repente tienes ahí a dos gandallitas llamados esposo y esposa. Y de repente uno de los dos, por gracia, empieza a ser transformado por el evangelio. Y al principio todo es gozo y toda la cosa y alegría. Pero cuando el asqueroso pecado de tu corazón empieza a engañarte de que en ese matrimonio, porque ahora resulta que tú haces las cosas de manera diferente, el otro es una piltrafa humana, ¿cómo lo empieza a tratar? Con desprecio, con ¿tú qué eres? ¿Y dónde está? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace el otro? ¿Y por qué no hace aquello? Lejos de decir, Señor, por favor, esta gracia que derramaste conmigo, derrámala aquí, Señor. Que aquello que me alcanzó y transformó, yo ahora anhela vivir para ti. Que por favor, porque yo antes era así. El problema de los fariseos es que nunca tuvieron el yo antes era así. No lo veían. Su justicia pecaminosa creía que eran mejores que otros. Y Jesús está diciendo, no deseen esa justicia. Porque eso los va a tronar. Cuando reciben la justicia de aquel que es justo por excelencia y les perdona sus faltas sin que haga nada, lo que empieza a generar en ustedes es un corazón agradecido, contrito y humillado, que desean para los demás lo que Jesús hizo con ustedes. ¿Cómo estás ahí tú? ¿Cómo estás ahí tú? En Mateo 6.1, porque Jesús va a hablar en el Sermón del Monte, una vez que tocó este tema, lo va a tratar en otras secciones. En Mateo 6, cuando va a empezar a hablar de la oración, Jesús dice, cuídense de no practicar ¿qué? Otra vez, su justicia, ¿delante de quién? ¿Para hacer? De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y eso estaba otra vez como introducción, porque cuando hablar de la oración dice, miran estos cuates que se la ponen a orar, se ponen a orar así, utilizando palabras de, oh Señor majestuoso, glorioso, bla, 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 como merolicos. Dice Jesús, lo hacen en público. ¿Para qué? Dice Jesús. Para que los vean. Y Jesús dice, de cierto te digo que ellos ya recibieron la gloria que necesitan. ¿Cuál es esa gloria? Que las personas que los ven digan, ¡ay, cómo ora! ¡Wow! ¿Sabe la Biblia? ¡Wow! Pero tú dices, pero tú por lo contrario, y no me quiero adelantar, pero estoy avanzando. Tú por lo contrario dice, métete a tu cuarto y cerrada la puerta, busca a tu Padre en lo secreto. Porque tu Padre en lo secreto, cuando tú buscas a tu Padre en lo secreto, Él te recompensará en público. Busca la justicia que transforma tu corazón y que busca su gloria. Y ese gozo de vivir para Él traerá paz a tu corazón. Ahora está increíble porque este versículo 20, interesantemente, tengo una noticia muy, muy fuerte para ti. Este versículo 20 está antes del 21. Yo, 4 años de seminario para decirte esto, pero es es una excelente antesala, porque Jesús va a poner ahora ejemplos concretos para que tú puedas entender. A ver, Jesús, todavía no me queda muy claro eso de vivir para mi justicia y no me queda muy claro. No te preocupes, ahí te van ejemplos. Y Jesús va a hablar de temas rudos que los fariseos estaban distorsionados para su conveniencia, y Jesús decía, así lo vas a evaluar. Jesús va a hablar acerca de el nivel tocando temas como no matarás, temas del perdón, temas de adulterio, temas de presentar falso testimonio, juramento o hablar en verdad, temas sobre la venganza, para hablar a fin de cuentas temas de amor al prójimo. Y Jesús va a hacer algo increíblemente maravilloso que yo sé que lo has leído 1000 veces, pero a lo mejor no te lo habías puesto a pensar así. Va a poner un filtro de escáner y de examen para que tú puedas evaluar
dónde vives para tu justicia y dónde vives para la justicia de Dios con una frase comparativa. ¿Cuál es? No me la pongas todavía, no me la pongas. ¿Cuál es? A partir del versículo 21, Jesús va a usar una frase comparativa para que tú puedas examinar conforme a qué justicia estás viviendo. Te la super sabes. Ay, no. No, pónmela, amigo. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Ustedes han oído que se dijo. Esta primera parte, muchos han querido elevar algún tipo de crítica a Jesús como diciendo, Jesús está contradiciendo porque Jesús va a ir en contra de la ley. Naranjas. Jesús no va a ir en contra de la ley porque ya dijo anteriormente, yo he venido ¿a qué? A cumplir la ley. Sino lo que Jesús va a hablar cuando se refiere a que se dijo, va a hablar acerca de cómo los fariseos y escribas enseñaban la ley. Ese era el problema. No era una contradicción de la ley, era la aplicación que los fariseos hacían acerca de la ley. Y por eso dice, han oído que se dijo. ¿Quiénes enseñaban? Y entonces Jesús pone un super contraste. Pero yo les digo. ¿Quién creen que tiene la verdad? ¿Quién creen que sí les van a hablar de la ley? Ahora sí, a la ley, ¿no? ¿Quién? Yo, dice Jesús. Pero tomen en cuenta esto. Esta fórmula de lo que han oído, lo que se dijo, contrastaba incluso en el lenguaje original, porque cuando Jesús iba a citar las escrituras, ¿tú te acuerdas qué frase utilizaba? Te lo puse aquí en la siguiente lámina. De cierto te digo, ¿te acuerdas? O escrito está. Entonces Jesús está haciendo esa comparativa para que tú puedas ver, ok, yo no te voy a hablar de la ley, yo no estoy contradiciendo la escritura, sino la tradición. Yo no te voy a contradecir la palabra o la ley que ellos habían leído, y te lo dije la semana pasada, en Mateo 23 Jesús va a decir, ok, por favor vivan conforme a lo que dicen, ¿te acuerdas? O sea, conforme a lo que han estudiado, no conforme a lo que viven. Entonces, Jesús no va a hablar conforme a la ley en sí misma, con lo que están leyendo, sino a la instrucción oral. Porque es lo que hacían los fariseos y escribas. Continuaba dándole en las sinagogas y los enseñaban oralmente. Por eso dice, ustedes han oído, y tengan mucho cuidado con eso. Porque lamentablemente es ahí donde ellos han distorsionado la aplicación genuina de la ley. Ahora quiero ir aterrizando, porque nuestra respuesta siempre a los fariseos es así como que, estos cuates de veras que no tienen remedios. Créeme, te puse algunas declaraciones a continuación, en donde lamentablemente como iglesia hemos hecho exactamente lo mismo. El problema jamás, nunca ha sido la palabra. Es inerrante, suficiente, infalible, perfecta. El problema es a veces cómo anunciamos la palabra y cómo aplicamos la palabra. Y en ese sentido, la hemos aplicado muchas veces como nos conviene. Escucha esto. Durante mucho tiempo confundimos santidad solo con prohibiciones que cuidar, pero sin desear a un Salvador que genuinamente nos pueda transformar. No hay que hacer esto. Y otra vez, al en casa lo repetimos mucho. Aquí, durante toda tu vida cristiana iba pegada de una palabra que te decían que lo cuides mucho, ¿no? Como cristianos tienes que cuidar mucho tu ¿qué? Tu testimonio. Y tu testimonio básicamente ¿en qué consistía? Portarse. Que vean que no fumes, que no tomes, que no digas malas palabras, que no esto, 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 que no. Pero nunca te decían, cuida tu testimonio.
De tal manera que cuando tú abras tu boca y la gente escuche de ti quién es este Jesús, realmente pueda conocer al Salvador de tu vida, aquel por el cual tú vives, aquel que no se encierra en una religión, aquel que es el todo de tu vida, aquel que cuando tú estás hablando dice, yo quiero a este Jesús, cuida de testificar eso. ¿Te decían eso? No, cuida no ser. Entonces, si eres el Inmaculado, estás salvado. Mentira, esa es la justicia de los fariseos. Esa es la justicia de los fariseos. También distorsionamos lamentablemente la santidad con expresiones como una vestimenta especial para los domingos y no por la preocupación genuina de cómo está nuestro corazón delante de Dios para venir a adorar. Hermano y amigo, yo sé que no en todas las iglesias, pero en algunas iglesias, esta incluida a lo mejor por historia, tú podías estar de frac, de smoking aquí, de vestido de cóctel y ser el peor pecador del mundo. Pero estás bien vestido. Muerto, podrido, pero vestido. Porque no hay un deseo de adorar. Durante mucho tiempo distorsionamos la idea de un edificio consagrado en vez de preocuparnos por un corazón transformado. Aquí no hables. No, estás respirando muy fuerte. Cuidado, porque aquí es santo. Sales de aquí, dobles sentidos, haciendo cosas, chistes, mostrando reels. Capítulo y versículo. ¿Quién te enseñó eso? ¿Por qué estás aplicando? Y ahora sí, y rajatabla con, no hagas eso. Y tú decías, porque siempre había un hermano así medio muy high que te prohibía muchas cosas. No, aquí no. Y de repente era hermano que luego lo cachaban en adulterio y otras cuestiones. Satanizamos a un mundo del cual aparentemente debíamos exiliarnos en vez de enseñar la correcta tarea que Jesús nos dio como luz y sal para influenciarlo. Al igual que los fariseos, fuimos intencionales en memorizarnos textos, los cuales los sacábamos totalmente de su contexto. Y te puse uno ahí, que es 9 de 10 cristianos que no sabían su significado dijeron, ¿para qué utilizabas este texto de Filipenses? Sí, para el gym, claro. O sea, este era como el colmo, ¿no? Así, tu camisa del gimnasio, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era tu porra de vida, ¿no? Me está yendo la patada, pero échale ganas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cuál es el contexto general del texto? Confiar en la providencia de Dios, que aún en la escasez o en la abundancia, Cristo es quien nos fortalece. Pero al igual que los fariseos, nos encantaba memorizar textos y sacarlos de su contexto. Confundimos el orar con vanas repeticiones en vez de fomentar un diálogo simple, sencillo, pero amoroso con un Dios que por gracia nos ha salvado. Y tú has escuchado eso, de repente, noches de oración o tiempos de oración y le pedimos al hermano, no sé, Paracleto, que por favor nos ayude a orar por esto. Y se arranca el hermano Paracleto. Dios soberano, omnipotente, inmanente, suficiente, dueño de todas las cosas. Y se pone. Hasta tú estás orando y ya te distrajo lo que está diciendo que no lo entiendes. Entonces, claro, cuando tú le pides a un hermano, hoy vas a orar, Nel, ¿qué es eso? Pero te recuerdas que a un niño simple, como el Pirulo, como a Eric, si le quieres enseñar a orar, la manera más simple es decir, hijo, ¿sabes qué es orar? ¿Qué es lo que le dices? Hablar con Dios. Padre bueno, Padre celestial. Pero nosotros hicimos eso. Nos preocupamos que nuestros hijos cumplan fielmente con prácticas externas de disciplina. Pero no invertimos tiempo con ellos para hablar todos los días de lo difícil, de lo riesgoso, de lo peligroso, de lo sufrido
que es el mundo y por el cual necesitan a un Salvador. Tenían que verse como soldaditos, o que en el fondo sean engendritos. ¿Ves? La justicia de los fariseos no es muy diferente de la nuestra. También nosotros hacemos eso. Y por eso Jesús está diciendo, no busques esa justicia. No, esa no. Finalmente te puse, no, tengo una más. Confundimos un conocimiento teológico profundo para exaltar nuestra gloria, en vez de entender que al que más se le da, más se le demanda. Conoces más a tu rey. ¿Qué tanto tu rey se está viendo en ti? ¿Qué tanto las demás personas añoran conocer más a ese rey del que tú le estás hablando? Y ahora sí, maximizamos incluso las buenas prácticas de una denominación y las convertimos en leyes inamovibles que nos apartan del Salvador y de su palabra. Como siempre te digo, cuando leas a los fariseos, bájale 3 rayitas a tu juicio, porque tú y yo estamos ahí y necesitamos al mismo Salvador que rescate nuestra vida de nuestra arrogancia y entendamos que solo en Cristo tenemos salvación. Escucha esto. Si Jesús no transforma nuestro corazón, podemos tomar sus palabras de verdad y amor y adaptarlas a prácticas que cada vez más nos alejan de nuestro Salvador. Hoy en el mundo, hermanos, hay iglesias que utilizan palabras de Jesús en Mateo 7:1. No te lo puse aquí, pero nada, te lo quiero leer. Palabras como, no juzguen para que no sean juzgados, para establecer toda una nueva serie de doctrinas que se adecúan y que se amoldan a lo que les conviene, para aceptar que en la iglesia entonces haya lo que a ellos se les antoje, usando las palabras de Jesús, tratando de buscar su propia justicia. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Si Jesús hoy utilizara este escáner en tu vida para ver si tú estás viviendo más para tu justicia o su justicia, ¿cómo te iría? ¿Qué es lo que ahí aparecería? ¿Qué es lo que tu rey podría ver? Vamos a responder a nuestro Dios. Vamos a responder en alabanza, pero no sin antes darte para llevar. ¿Qué áreas de tu vida hoy reflejan que vives más para lo que te conviene y no para lo que Jesús pide? ¿Cómo se debe ver tu vida hoy con un corazón justificado por Jesús y no por tus obras de justicia? En pocas palabras, ¿cómo las personas que te rodean no dicen, qué bueno que vas a esa iglesia, oye, qué padre, oye, que te cambiaste de religión? No. ¿Qué pasó con tu vida? ¿Por qué estás actuando diferente? ¿Por qué estás hablando diferente? ¿Por qué estás viviendo diferente? Entonces puedes decir algo bien sencillo. Jesús me salvó. Y dejé de vivir para mí y mi propia gloria y mi propia justicia. Y todas las cosas que yo hago hoy, lo hago por amor de aquel que me salvó. Porque yo no vivo yo, sino que Cristo vive